¡Uy, qué miedo! ¡Un bicho! Mátalo, mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Es posible que el cosmos esté poblado con seres inteligentes, pero la lección darwiniana es clara. No habrá humanos en otros lugares, solamente aquí, solo en este pequeño planeta. Somos no solo una especie en peligro, sino una especie rara. En la perspectiva cósmica, cada uno de nosotros es precioso. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. Con esta frase iniciamos su programa de Humanos y otros bichos, producido para ustedes por investigadores del Instituto de Investigación en Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, Elizabeth, Jimena y Franklin. Es un gusto hacer una edición más de este chévere programa con ustedes. Hoy les traeremos segmentos varios donde podrán conocer información de varios temas de la ciencia. ¿Y qué tal, Eli? ¿Cómo estás el día de hoy? El día de hoy, bienvenidos a una entrega más de su programa de Humanos y otros bichos. Hoy les hemos traído temas muy interesantes. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a hablar en mi segmento Ciencia Actual sobre las vacunas y las enfermedades infecciosas, así que estén muy pendientes de esta historia que va a estar muy interesante. Y entonces así damos la bienvenida a Jime. Jime, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, queridos compañeros. Franklin, Elizabeth, Sandrita, qué alegría tenerlos de vuelta, aunque nos hace falta Alfonso, pero bueno, él nos acompañará en un siguiente programa. Con lo que dijo Sandrita me puse a pensar acerca de los doppelganger. No sé si alguna vez se han preguntado qué posibilidades habría de encontrarse alguien igual a ustedes en alguna otra parte del mundo, o tal vez en una fotografía, porque hay casos en que fotografías antiguas resulta que son iguales a personajes recientes, ¿no? Entonces es muy interesante pensar en eso. Otra cosa interesante en la que podemos pensar es que, por ejemplo, ¿sabías que evidentemente no todos los tiburones tienen un tamaño gigantesco, ¿verdad? Algunos son tan pequeñitos que te entran en la mano. Y el más grande, pues alcanza 15 metros de longitud. ¿Y por qué viene este dato? Porque hoy en mi segmento Ciencia al Rescate les voy a hablar acerca de King Shark. ¿Ya vieron la película Suicide Squad? Espero que sí, es muy chévere, está bien, no spoilers de la película, solamente vamos a hablar si es que este personaje sería uno posible en nuestro mundo real. Y ahora veamos, Franklin, ¿qué nos preparaste esta semana? Buenos días, internautas y a mis estimadas compañeras del programa. Esta semana les voy a hablar sobre ciencia desde la mitad del mundo, en donde estamos tratando de resaltar las actividades de los científicos ecuatorianos. En esta ocasión les voy a hablar sobre un personaje muy interesante, el cual es considerado el primer genetista del país. Así que estén atentos. Muy atentos, internautas, de seguro les va a gustar el programa de hoy. Y Jimé, ¿qué nos tienes en la bicho pregunta? Estoy un poco intrigado. Ojalá esta vez no esté muy difícil como casi siempre. Qué bueno, Franklin, que la mencionas, pero en esta ocasión sí está un poquito difícil. Le subimos la intensidad esta semana. La respuesta es súper fácil, pero van a tener que pensar 2 veces y escuchar súper bien. Todos listos. Un grupo de ratones se acerca a la despensa de una viejita para comer queso. Cuando los ratones se abalanzan cada uno sobre un queso, queda un ratón sin queso. Pero cuando se organizan y van por cada un queso, 2 ratones, un queso se queda sin comer.
con esta información, ¿cuántos ratones y cuántos quesos tenemos en la despensa de la abuelita? Una última vez rapidito. Un grupo de ratones van a una despensa de una viejita para comer queso. Cuando los ratones se abalanzan, cada uno sobre un queso, queda un ratón sin queso. Pero cuando se organizan y van por cada queso, 2 ratones, uno de los quesos se queda sin comer. Y todos los ratones felices. Así que, ¿cuántos ratones y cuántos quesos tenemos? Espero sus respuestas en el programa. Que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, con el hashtag bichosis. Nos pueden encontrar también como De Humanos y Otros Bichos en nuestro canal de YouTube, así que pueden ver este y programas anteriores también, en donde les damos información muy interesante sobre el maravilloso mundo de la ciencia. O también pueden estar pendientes de nuestro miércoles de podcast. Así nuestros compañeros siempre tienen preparada información muy interactiva y muy chévere acerca de la ciencia, así que estén pendientes a todas nuestras redes sociales. Saludamos a todos quienes nos escuchan desde diversos lugares del país y del mundo. Gracias por seguirnos en las redes sociales del programa y dejarnos sus likes, porque nos estimulan a continuar generando información para ustedes. Un saludo especial a Andrea Enríquez, quien se halla en Cononaco realizando su trabajo de campo. Mucha suerte por allá y un saludo a todos y que hoy sea un día muy bueno. Bueno, y esta semana también hubieron muchas bicho noticias, ¿no? Una de ellas es que el día de ayer fue el Día Internacional del Dengue, el cual se celebra en todo el mundo con la intención de visibilizar el grave problema de salud pública que representa esta enfermedad. Así que debemos concientizar sobre los métodos de prevención y el control, lo cual nos permitirá disminuir el número de casos en el mundo. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que según datos de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue. El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de mosquitos hembras infectados del género Aedes. Es interesante también saber cómo la incidencia de esta enfermedad se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años. Con la etiqueta hashtag o numeral Día Internacional contra el Dengue podrán encontrar mucha información sobre esta enfermedad, guías, datos, charlas, entre otras cosas. Todo esto con la idea de informarse, ya que informarnos será la mejor manera de detener esta enfermedad tan grave que es el dengue. En las 2 últimas semanas se han publicado 3 artículos de investigadores del CIS en colaboración con otras instituciones del mundo, los cuales son un valioso aporte para la ciencia ecuatoriana. Se tratan de patógenos zoonóticos sanguíneos en primates no humanos en la región neotropical, una revisión sistemática, cuyos autores son Gabriel Carrillo Bilbao, Sara Martín Solano y Claude Segerman. También tenemos síntesis y evaluación de actividades biológicas de bis, ciclopropanos, una potencial aplicación contra la leishmaniasis, cuyos autores incluyen a Ana Poveda, Javier Santamaría y Lenin Ron. También se encuentra estimación bayesiana de la prevalencia y pruebas características de 2 test serológicos para el diagnóstico de brucelosis bovina en pequeñas y medianas fincas ganaderas del Ecuador, cuyos autores son Valeria Paucar, Jorge Ron, Washington Benítez, Maritza Celi, Dick Berkens, Claude Segerman y Lenin Ron. Nuestras sinceras felicitaciones a todos los autores por estas metas alcanzadas. Antes, en el segmento Ciencia Actual, les voy a hablar sobre un artículo
publicó recientemente en las revistas digitales Agencia Sync y The Conversation, los cuales lo escribieron María Isabel Porras, catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Ricardo José Campos, científico titular en el Departamento de Historia de la Ciencia y en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Este artículo muy interesante se titula La importancia de las vacunas en la historia para luchar contra las enfermedades infecciosas. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de nuevo sobre el tapete el debate sobre la importancia de las vacunas como estrategia de salud pública. Desde el principio de la pandemia, ha habido una clara tendencia política y científica a asegurar al descubrimiento de la vacuna la solución del problema. Entre tanto, se han tomado una serie de medidas sanitarias con el fin de frenar el contagio y por ende la presión sobre los sistemas sanitarios y sobre todo los fallecimientos. Las medidas de prevención se han dirigido principalmente a la restricción de movimiento, por ejemplo el confinamiento de la población o los toques de queda, el control de las personas enfermas o con probabilidad de estarlo, como por ejemplo las cuarentenas, la limitación de los contactos sociales y el uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos y puestos de trabajo, con toda la controversia que eso trae, ¿no? Asimismo, se establecieron con desigualdad fortuna medidas preventivas como el rastreo de contagios y la realización de pruebas diagnósticas como la PCR y las pruebas de antígenos. Con todo, la gran puesta ha sido la investigación relacionada con la vacuna, a la que se ha destinado y sigue destinándose una cantidad ingente de recursos económicos públicos y privados que ha permitido poner en marcha 200 proyectos de vacunas experimentales y disponer de al menos 7 vacunas desde comienzos del 2021, esto según datos de la Organización Mundial de la Salud. Aunque el ritmo actual de vacunación en el planeta es muy desigual, los efectos se hacen notar. La gravedad de la enfermedad y la presión sobre los sistemas sanitarios disminuyen donde se avanza sustancialmente en la vacunación de la población. Posiblemente en los próximos meses, cuando se alcancen altos niveles de inmunización, se notará una notable caída de los efectos de la enfermedad, con el consiguiente beneficio para la salud y, por tanto, para la actividad económica y social. Pero desde poco después de la Revolución Francesa, la vacunación de la población ha sido un aspecto fundamental de las estrategias de salud pública. Los ejemplos históricos de los beneficios de la vacunación son numerosos y sin duda pesen en la actualidad estrategia dirigida contra la COVID-19 son dos los ejemplos de éxito. Claro está, no son los únicos los que contribuyen a la vacunación. Estos dos ejemplos son el de la viruela y el de la polio. La vacuna contra la viruela, es más, es la primera de la historia. Descubierta en 1796 por el médico rural Edward Jenner, la vacuna contra la viruela tuvo en líneas generales una buena acogida y recibió los parabienes de autoridades públicas y científicas. Además de ser pionera, su investigación residió en que tuvo resultados positivos ante la extensión de la enfermedad, responsable de parte de la mortalidad infantil y de la invalidez grave. A comienzos del siglo XX, la incidencia de la viruela había disminuido notablemente pese a los problemas importantes con los que se tropezó. Reticencias de sectores de la población a vacunarse, problemas de producción, conservación y distribución de la vacuna, desigualdad en el momento de impulsar las campañas de vacunación y la constatación de algunos efectos secundarios adversos que generaron intensos debates científicos. Me parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El éxito total vendría en la segunda mitad del siglo XX. La OMS inició una intensa campaña de vacunación gracias a las resoluciones de 1958 y 1967. El resultado fue el anuncio de la erradicación de la viruela en la 33ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, celebrada el 8 de mayo de 1980. Este hecho reforzó la importancia de la vacunación como estrategia de salud pública.
El otro ejemplo histórico es el de la vacuna de la polio. Las epidemias de esta enfermedad impactaban socialmente por las graves secuelas de su forma paralítica, presentes en las víctimas mayoritariamente de población infantil. Las imágenes más trágicas y conmovedoras de los efectos de la polio fueron las salas de pulmones de acero llenas de niños. El desarrollo de estas dos vacunas efectivas, la inyectable de Salk en 1955 y la oral de Savi en 1961, supuso un avance sustancial en la prevención de esta enfermedad. La decisión de la Organización Mundial de la Salud en asumir en 1988 como objetivo la erradicación de la polio y la creación de la Asociación Iniciativa Global de Erradicación de la Polio impulsó la vacunación de la población infantil a nivel mundial. Esta estrategia, no exenta de dificultades, ha permitido que la polio haya sido declarada erradicada en distintas regiones del mundo. La última, en agosto del 2020, que ha sido la región de África de la Organización Mundial de la Salud. En 2021, la transmisión de la poliomielitis existe únicamente en países como Afganistán y Pakistán. ¿Pero qué podemos ver con respecto a estos nuevos avances en la vacunación? Entre los descubrimientos de las vacunas de la viruela y la polio tuvieron lugar otros muchos de gran importancia, como por ejemplo la antirrábica, la anticolérica, la antidiftérica, la antituberculosa, entre otras. Posteriormente, desde la década de 1960, el arsenal vacunal aumentó con la del sarampión, las paperas, la rubiola, la hepatitis B, así como algunas vacunas combinadas como la DPT o la triple vírica. Ahora bien, la historia muestra que una cuestión fundamental es el acceso a las vacunas y las estrategias elegidas para ello, como la implementación de los calendarios vacunales infantiles, su administración gratuita e insertada dentro de sistemas sanitarios públicos que han tenido un papel clave en la prevención de enfermedades infectocontagiosas. No obstante, no conviene reducir a la vacunación simplemente a las estrategias de salud pública. La historia también muestra que la combinación de la vacunación con otras medidas mejora notablemente el estado saludable de la población. El desarrollo de políticas sociales y sanitarias tendentes a mejorar infraestructuras como el alcantarillado y el suministro de agua potable, a garantizar el acceso a viviendas dignas, a la regulación de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la salud laboral, así como la extensión de la asistencia sanitaria pública al conjunto de la población, son factores fundamentales para mejorar la salud pública. La intervención social por medio de políticas sanitarias es clave para reducir las desigualdades sociales y favorecer la salud de la ciudadanía. Así que tenemos que estar pendientes, no debemos tenerle miedo a la vacunación, si bien es cierto, es una de las estrategias que se pueden utilizar para poder salir de este problema que es la pandemia por la COVID-19, no es lo único, así que tenemos que estar pendientes. Nosotros también somos parte de la solución a este grave problema. Espero les haya interesado mucho esto que les he traído el día de hoy en el segmento Ciencia Actual. Segmento súper interesante que es Ciencia al Rescate. Cuéntanos, Jimé. Bueno, queridos internautas, como les había mencionado, hoy en Ciencia al Rescate vamos a hablar acerca de un pequeño personaje. Bueno, no es tan pequeño, ya lo van a ver en unos momentos en una imagen. Seguramente los seguidores de superhéroes y villanos de los diferentes mundos sepan de quién estamos hablando, de King Shark, que es, bueno, ahorita es un poquito famoso porque salió recién en la película de Escuadrón Suicida, la super película que tiene muy buenas recomendaciones. Entonces, y es parte también del mundo de
preguntado alguna vez si King Shark es posible que viva o no en nuestro mundo? Pues bueno, en la película del Escuadrón Suicida aparece este tiburón que tiene patas largas, camina por la tierra, pero sobre todo, y lo más llamativo, es que puede respirar en nuestra atmósfera. Respira así como nosotros. Como que si al lado tuyo estuviera el tiburón, no tiene ningún problema. Este personaje, King Shark, además de eso, habla como si fuera poco. Y tiene la voz de Sylvester Stallone por si acaso. Además, tiene un apetito por la carne humana que no puede vivir sin comerse a un humanito. Lo ve por ahí y es como que una botanita. Le encanta la carne humana, que según dice a todos los tiburones les gusta. ¿Es cierto eso? En los cómics, él es el hijo de un dios tiburón, pero en la película es parte de un equipo de supervillanos reclutados para una misión suicida de alto riesgo. Ahora, ¿creen que puede vivir con nosotros? ¿O es definitivamente un villano que nunca lo podremos ver? Si fuera la vida real, Shark King estaría totalmente fregado. Nos menciona la BBC Science Focus, la doctora Lauren Smith, bióloga marina y fundadora de la Organización de Conservación de Tiburones Saltwater Life. Su principal motivo es bastante obvio. ¿Qué pasa con los tiburones? No pueden respirar fuera del agua. Pero, como si eso fuera poco, es un poquito más complicado. Para extraer el oxígeno del agua del mar a través de sus branquias, los tiburones deben ejercer presión continua sobre las branquias para que éstas puedan bombear. En otras palabras, si el gran tiburón blanco deja de nadar, muere. Y King Shark necesitaría algo parecido a una unidad de buceo, pero inverso. En lugar de llevar un tanque con aire para respirar bajo el agua, necesitaría un tanque lleno de agua de mar, con oxígeno para que pueda bombearse por sus branquias y así podría, en teoría, respirar entre nosotros. También se recomendaría que King Shark traiga consigo algún tipo de solución salmuera para sus ojos. Recuerden que los tiburones tienen párpados, sí, pero son muy pequeñitos. Así que King Shark probablemente tendría algunos problemas de ojos secos. Pobrecito, no pensaron nada de eso al traerlo a nuestro mundo. Además, hay muchos problemas con la forma en que King Shark se refleja en la comunidad de tiburones en general. Para empezar, cuando vemos su imagen, solo tiene 3 hendiduras braquiales, pero los tiburones tienden a tener entre 5 y 7. Por ejemplo, los tiburones blancos tienen 5, así que fallaron también en esto. Y los tiburones son mucho más inteligentes de lo que Escuadrón Suicida les da crédito, porque ahí aparece como un personaje poco pensante. Claro que no piensan, ¿no?, los animales, pero los tiburones en realidad son muy inteligentes. En los últimos años se ha aprendido mucho sobre la inteligencia de los tiburones. Por ejemplo, una investigación demostró que se les puede entrenar para reconocer formas y navegar por laberintos. No solo eso, también puede retener información y repetir tareas aún meses e incluso años después. Y lo más increíble es que pueden enseñar a otros tiburones cómo hacer estas cosas. Pueden decirle, hey, me llevaron a un laberinto y al final había una deliciosa carne al final. Si quieres ir, tienes que ir por la derecha, izquierda y llegas. Tienen la capacidad de comunicarse a su manera. Entonces, muy increíble, ¿no? Y muy chévere conocer estos datos sobre los tiburones. Y lo más cuestionable sobre King Shark es su gusto por la carne humana. Pues la carne humana en realidad no es deseable para los tiburones, cosa que en las películas siempre nos han dicho lo contrario, ¿verdad? El gran tiburón blanco cambia su fuente de presa a medida que va creciendo. Por ejemplo, cuando es pequeñito, come peces. Cuando ya se hace muy grande, come focas. Y también se refleja en su dentición, que van cambiando según crece. Las mordeduras de tiburón en humanos ocurren, obviamente, pero es una combinación de factores, como por ejemplo que los tiburones tienen mala visibilidad en el agua, también por curiosidad y porque se mueven mucho, entonces le llama la atención eso, el hecho de que se mueven y parece una presa fácil. Pero, y de hecho ahora que los humanos podemos estar más tiempo en el agua,
y podemos usar traje de buceo y todo lo demás, los científicos notaron que los incidentes entre tiburones y humanos son extremadamente raros. Puedes estar nadando al lado de un tiburón que no te va a notar, a la foca sí le va a atacar por el tamaño, pero los humanos somos más grandes y por lo tanto el tiburón no te va a tener como una presa fácil. Sin embargo, King Shark es como uno de los monstruos más atemorizantes y devoradores de humanos. Y eso es lo que nos han hecho creer en todas las películas y en todos lados, que los tiburones son malos, ¿no es cierto? Desde Steven Spielberg en 1975. Así que eso lo único que hizo fue un enorme frenesí de caza de tiburones. Y los años posteriores a esta película de Steven Spielberg, los tiburones en América del Norte, la visibilidad de ellos redujo en un 50%. Así que probablemente cazaron a los tiburones para evitar que ataquen a los que iban a nadar. Muy triste, ¿no? Bueno, así que ahora que sabemos eso, pues debemos tomar en cuenta que los tiburones también son muy importantes para mantener el equilibrio en el mar. Son una especie única también, como les había dicho también, muy inteligente, que aprende muy rápido. Así que cuando vayan a la costa y algo, tampoco se asusten mucho o manden a alguien a matar a un tiburón solo porque creen, o se coman sus aletas. Tampoco va a hacer nada comerse sus aletas. Y pues con King Shark ahora sabemos que por nada en este mundo, aunque pase lo que pase y el multiverso ocurra y todo se dañe, nunca vamos a tener un King Shark al lado intentando comernos. Espero que les haya parecido este segmento y pues nos volveremos a encontrar en una próxima. Así es, Eli. ¿Quién no ha visto en su niñez la película Jurassic Park o la reciente Jurassic World? Creo que todos nos quedábamos fascinados por los efectos especiales tan reales sobre los dinosaurios, que pensábamos que podíamos tocarlos o quizás encontrarlos a la salida del cine. Estos gigantes prehistóricos han marcado en muchos de nosotros una enorme admiración y han llevado nuestra imaginación hacia mundos pasados. Para los amantes de aquellos seres, hoy les traigo un nuevo segmento llamado Dino Historias, donde nos adentraremos en el mundo de los lagartos terribles ya extintos. El tema del cual hablaremos hoy es cómo distinguir un dinosaurio. Los dinosaurios se encuentran entre las criaturas más importantes que jamás hayan poblado la Tierra. Sin embargo, a menudo se incluye por error en esta categoría animales extintos que en realidad no son dinosaurios ni parientes cercanos de ellos. Científicamente hablando, dinosaurio es una categorización taxonómica. Se trata de un superorden específico de arcosaurios, un grupo de animales cuyos únicos representantes vivos en la actualidad son los cocodrilos y las aves. Al grupo de los arcosaurios también pertenecían los pterosaurios, que sin embargo forman un grupo separado de los dinosaurios. En cambio, reptiles marinos como los ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, e incluso algunos terrestres tan conocidos como el dimetrodón, no eran arcosaurios y ni siquiera parientes cercanos. De hecho, evolutivamente, el dimetrodón está lejanamente emparentado con los mamíferos. Es así que lo que determina que un animal sea o no un dinosaurio no es el aspecto, sino su anatomía. La caracterización más reciente, realizada en 2011 por el paleontólogo Sterling Nesbitt de la Universidad de Virginia, recoge 12 características anatómicas que debe tener un esqueleto para que entre en la categoría de dinosaurio.
Sin entrar en detalles muy técnicos, estas se refieren al cráneo, las extremidades posteriores, la zona pélvica y las vértebras. Entonces, analicemos una guía rápida para identificar a un dinosaurio. Para el común de los mortales, que no tiene por qué saber identificar los diferentes huesos, existen algunas simples guías para determinar a grosso modo qué es un dinosaurio y qué no lo es. En concreto, hay 3 características fácilmente distinguibles en un esqueleto que pueden ayudar a identificarlos con un margen de error relativamente pequeño. En primer lugar, los dinosaurios eran animales terrestres, con una sola excepción, las aves. Incluso el terrible Spinosaurus, que durante décadas ha sido el paradigma de dinosaurio anfibio, no lo era según los últimos estudios. Esto excluye automáticamente a reptiles acuáticos con extremidades en forma de aletas y que, como ya se ha dicho antes, no eran dinosaurios. Y también a los voladores, cuyas extremidades anteriores están desarrolladas específicamente para poseer membranas y vivir en el aire. El segundo indicador más visible para identificar un dinosaurio son precisamente las extremidades. Esta vez, sin excepción, todos ellos eran animales cuyas extremidades posteriores se encontraban en una posición inferior al cuerpo, gracias a una determinada composición de la pelvis que les facilitaba la movilidad. Por decirlo de forma muy simple, tenían muslos. Si nos fijamos en otros reptiles prehistóricos, como el dimetrodón, se puede ver que sus patas se encuentran en posición lateral, como las de los cocodrilos. Conviene aclarar, sin embargo, que tanto extremidades como articulaciones deben cumplir ciertas características no tan evidentes a ojos profanos, como que ciertos huesos presenten una determinada forma o proporción entre ellos. La tercera característica fácilmente distinguible se encuentra en su cráneo. Los dinosaurios eran diápsidos, es decir, su cráneo presenta 2 fosas temporales, por decirlo llanamente, 2 orificios detrás de las cavidades de los ojos. Esta característica se encuentra también en otros animales como los cocodrilos y sus parientes cercanos y les permite desarrollar unos músculos muy fuertes en la zona de la mandíbula, gracias a los cuales tienen algunas de las mordeduras más potentes del reino animal. Entonces, ¿las aves son dinosaurios? Esta es una de las preguntas que surgen espontáneamente. ¿Las aves son dinosaurios? La respuesta es que sí, en cierto modo. Específicamente son el único subgrupo superviviente de maniraptores, un clado de dinosaurios cuya anatomía era especialmente apta para volar y que presentaban las llamadas plumas de vuelo. El punto exacto en el que este grupo de dinosaurios se convirtieron en aves propiamente dichas es difícil de determinar. Tradicionalmente se ha considerado al género Archaeopteryx, cuyo nombre significa precisamente a la antigua, como las primeras aves, pero con el tiempo se han encontrado otros grupos con características aviares. Actualmente, el género Auroornis se considera el grupo más antiguo de aves por una diferencia de unos 10 millones de años respecto a los Archaeopteryx. Poco tiempo, ¿verdad? Esta información fue tomada de un artículo publicado el 16 de agosto del 2021 en la página de la revista National Geographic. Espero que esta información haya sido de su interés y nos veremos en una próxima oportunidad en su segmento Dino Historias. Regresa el segmento Ciencia desde la mitad del mundo. Es un segmento muy interesante, por cierto. Si conocemos a nuestros científicos ecuatorianos, ¿cierto? Sí, Elizabeth, muchas gracias por el paso. El día de hoy vamos a hablar de ciencia desde la mitad del mundo de Germán Bastidas Vaca. ¿Quién es este personaje? Él nace en San Gabriel, en la provincia del Carchi, allá por los años 20, específicamente en el año 1924.
Es hijo del señor Manuel Bastidas. Él quizás fue el más prolífico investigador en genética del país. De su padre viene esa orientación hacia la genética entonces. Estudió en varios colegios en su provincia natal, en el Carchi. Incluso ganó una beca para ir a estudiar a Turrialba, en Costa Rica, la cual no la aceptó para poder acompañar a su padre en los trabajos de investigación. Siempre fue un excelente alumno y se graduó como bachiller rindiendo exámenes en Tulcán en el Colegio de las Belenitas. Siempre fue un autodidacta e investigador. De su padre aprendió la genética y la zootecnia del ganado. Dedica su vida principalmente al estudio y a la aplicación del mejoramiento genético en la producción agropecuaria y a la exploración arqueológica. Entre sus gustos se destacan la poesía, el escribir versos y fue también aficionado a la pintura y al tallado. Fue considerado como el genetista más antiguo en el Ecuador. Trabajó desde muy temprana edad con su padre Manuel Bastidas, quien además le compartía clases de genética y zootecnia. Le dedicó 60 años a la genética y a la investigación científica. Junto con su padre y sus hermanos participó en la creación del trigo, 150. Así se llamaba la especie, 150. Esto cambió la producción de trigo en el Carchi, de 10.000 a 400.000 quintales al año. Leyendo esta información me hace recordar que el Ecuador antiguamente era autosuficiente en cuanto a la producción de trigo. Había provincias que se destacaban en esto, como la provincia de Bolívar y la provincia del Carchi. Entonces me hice la pregunta, ¿por qué ahora el Ecuador es deficitario en producción de trigo? Investigando un poquito se van a dar cuenta que son causas del mercado. A un poderoso del Ecuador, un poderoso empresario del Ecuador, no le era conveniente que el Ecuador sea autosuficiente en la producción de trigo. Boicoteó a los agricultores y ahora somos dependientes. La mayoría del trigo que se consume en el Ecuador es importado del exterior. Sin embargo, miren, aquí hay trabajos de científicos excelentes que si los aplicamos podríamos nuevamente ser autosuficientes en la producción del trigo. Realizó investigación científica y trabajos de genética en las siguientes especies. Papas, 10.000 variedades, de las cuales 16 especies fueron nuevas y fueron puestas en el mercado. Ha entregado a los agricultores las siguientes clases de papas: la guacareña, curicama, licamancha, pan de azúcar, cuasmal, roxana, nueva, curipamba, 450, germania, la diamante, la tuca, la roja, la sabrosa, la super roja. Y su variedad estrella es la super chola. Creo que esta es la más conocida por la mayoría de nosotros. Esta tiene 30 años de estar liderando el mercado en calidad y precio. Lograr esta especie le tomó 20 años de trabajo. Además ha trabajado creando nuevas variedades de trigo, 65 variedades en total: frijol, maíz, chulpi, arvejas, repollos. Vaya que su trabajo fue genial. Además creó el ganado de leche también. La raza Pisán, una raza autóctona del Ecuador, fue creada por él. Él complementó el trabajo de Manuel Bastidas, su padre, y también trabajó con caballos de paso, cuyes y gallos de pelea. Tiene varios récords especiales. Entre ellos está el aporte de la creación de las papas. Trabajó buscando métodos para magnificar el cultivo, llegando a tener hasta 2.000 quintales por hectárea. En otra ocasión llegó a tener 50 libras de papas de una sola planta, esto en la variedad 450. Y de la misma variedad de 3 plantas obtuvo 120 libras más. Imagínense. También se dedicó a la arqueología, ahí inició también estudios arqueológicos con su padre y colaboró durante 30 años en varios trabajos arqueológicos con el padre Pedro Porras Garcés. Su trabajo en arqueología también es muy amplio. Entre ellos se destacan trabajos con arqueólogos de la Universidad La Urbana de Illinois. Trabajó también con japoneses, con una expedición japonesa de las universidades de Waseda y Josa. También estudió y estableció el periodo precámbrico del Carchi. Investigó también la forma del calendario usada por los antiguos pastos, entre otros trabajos muy importantes. Entonces es muy importante conocer que ya desde los años 50 ya había investigadores ecuatorianos dedicados al desarrollo de la genética. Su trabajo no debe quedar en el olvido. Esperando que les haya gustado, nos vemos pronto en una próxima entrega de su segmento Ciencia desde la mitad del mundo.
Sí, Eli. Muy, muy interesante el conocer que tuvimos un genetista en los años 20, ¿no? Y no lo sabíamos, la verdad. Y de mi provincia. Sí, yo también Súper me chido. enteré el día de hoy. Muy bien, Frank. Nos has enseñado mucho el día de hoy. Chévere, Frank. Estuvo genial eso. Bueno, tenemos la respuesta a la bicho pregunta, ¿cierto, Jimé? Sí, por supuesto. Esta Muy semana, difícil el día de hoy. Estoy de acuerdo con el sí. Frank. Siempre nos pones difícil la bicho pregunta. No, solo la de hoy fue difícil. No teníamos una bicho pregunta difícil hace mucho tiempo. Esta sí estaba un poquito difícil, pero cuando van a escuchar la respuesta van a decir, ah, sí, sí, tienes razón, ya lo sabía, seguramente. A ver, les voy a repetir. Un grupo de ratones va a la despensa de una viejita para comer queso. Cuando los ratones se abalanzan, cada uno sobre un queso, queda un ratoncito sin queso. Pero entonces los ratones se organizan y van por cada queso 2 ratones. Y uno de los quesos se queda sin comer y todos los ratones contentos. ¿Cuántos ratones y cuántos quesos tenemos? Última oportunidad. Franklin, Eli, Sandrita. Está facilito. A ver, piénsenlo bien, piénsenlo un ratito. 2 ratones, 2 quesos. No, No. fallido. Vale, Frank, ¿cuál es la respuesta? No. Yo sé que estoy con calculadora. Si no hay ningún indicio de saber cuántos eran. Está facilito. Ya ven que cuando les pongo difícil no comentan. Eso es trampa. Nuestros internautas seguro después de que la diga van a decir, ah, sí, yo estaba pensando en eso. Sí, sí, casi la di. La respuesta era simple. Eran 4 ratoncitos y 3 quesos. Si los 4 ratoncitos iban a los 3 quesos, un ratoncito se quedaba sin queso. Pero si iban de grupos de 2 en 2, 2 ratoncitos a cada queso, un queso se quedaba sin comer. Y también podrían ser diferentes múltiplos de 4 y de 3. Así que podían ser 8 ratones y 6 quesos y así. Así que estaba fácil. Ya vieron que sí estaba fácil. Había una respuesta más Para mí no. de todo. Sí, no. Había que analizarlo bien. Exactamente. No, Jimmy, totalmente difícil. Bien dices, nuestros radioescuchas no nos comentaron, ninguno dio la respuesta. Estaban igual de perdidos que nosotros, creo. Ya los conozco ya, pero seguramente la siguiente semana ya van a estar más pendientes de la bicha pregunta. Ujú. Bueno, chicos, esto ha sido una entrega más de su programa de Humanos y Otros Bichos. Esta fue la entrega 192. Nos estamos acercando poco a poco a nuestro episodio 200. Debemos pensar en hacer algo diferente en ese episodio también. Ojalá coincida con el 4º aniversario, ¿no? De nuestro programa. Ah, puede ser. Vamos O a- quinto ya es. No, Sí, puede ser. quinto. Claro, El quinto. El 2020 cuenta. Sí. Sí, Hemos sí. estado desde hace mucho tiempo en online. Sí cuentan también todos nuestros programas. Chévere. Bueno, hasta la próxima semana. Claro, cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica. Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir. En un trillón de galaxias no hallarías a otro igual. Con estas palabras de Carl Sagan, me despido de ustedes, compañeros, y de nuestro radio escuchas, y nos vemos el próximo viernes. Chévere, me adelanté a la Eli. Faltaba su frase célebre. Bueno, hasta la próxima semana. Esperamos que lo que aprendieron hoy los haya enriquecido culturalmente. No paren de aprender cada día. Eso es lo más valioso. Para eso estamos en este planeta, para aprender. Y gracias, Franklin, Jime, Eli, por haber compartido este espacio de divulgación de la ciencia. Un fuerte abrazo a ustedes y a todos los radioescuchas. Hasta la próxima semana. Dijo Sandrita, no paren de aprender. Si cada día se aprende algo nuevo, no tengan miedo a equivocarse. De las equivocaciones viene la experiencia y la sabiduría. Hasta la próxima semana, estimados internautas y queridas Elizabeth, Jimé y Sandrita. Y bueno, ha llegado al final del programa, ¿verdad? Y como siempre es la parte más triste.
pero hemos aprendido mucho y gracias a Franklin, gracias a Sandrita, gracias a Eli, muchos datos interesantes que vamos a poder. Así que esta semana, como todas las semanas, vamos a tratar, bueno, creo que esta semana no vamos a tratar de decirlos todos a la vez, ¿no es cierto? Porque eso ya no funciona. Entonces, los bichos vamos a tratar de otra manera de decir nuestro eslogan al final, ¿ya? Ahora sí, todos tienen que estar atentos. Sí, cada uno va a decir una palabra. Vamos a ver si suena mejor, ¿ya? Vamos a ir, yo voy primero, Sandrita sigue, Franklin va luego y Elizabeth termina la frase. A ver, veamos cómo nos va, porque si no, nunca se escucha la frase completa y es nuestra frase eslogan, ¿verdad? Así que gracias, bichos, por escucharnos esta semana. Y pues terminamos con ¿qué? La Ciencia. ¡Triunfe! Sí. Muy Gracias bien, a muy todos bien. por hacer este programa tan divertido, chicos. Gracias. chicos. Gusto verles. Hasta la próxima semana. Chao. Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.